Ah, Hola, Andy, ¿cómo ahora sí te estás? veo. Yo estaba preguntándome a ver cómo le daba la opción. Bueno, te digo que cada día se aprende algo diferente. Definitivamente. Entonces vamos a arreglar esto por aquí para, déjame ver aquí, ajustar esto por aquí bien chévere. Ok, entonces. Pero ya sabemos que tenemos una herramienta más. Sí, mira. Bueno, te voy dar la entrada. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos como invitado a Andrés García, más conocido como Andy. Él está certificado en hipnoterapia y también en programación neurolingüística. Hola Andy, ¿cómo te encuentras? Muy bien, espero que ustedes también estén bien por allá. Hacía tiempo que nos queríamos reunir, lo que pasa es que obviamente por factor de compromiso, pero qué bueno que hoy sí lo pudimos hacer. Gracias por la invitación, de verdad que estoy súper entusiasmado de compartir contigo esta información que juntos vamos a estar compartiendo. Así que si quieres, da la primera parte tú para él y luego yo voy compartiendo. Claro. Entonces, ujú. Bueno, hoy queríamos compartir con nuestra comunidad este tema que yo creo que nos acontece a todos como emprendedores y es el burnout, que es un término en inglés que básicamente en español significa quemarse. Es ese agotamiento extremo en que muchas veces como emprendedores, como empresarios, empezamos a experimentar. Me gustaría, Andy, que nos hicieras una diferencia entre el estrés y lo que conocemos como el burnout. Claro, de todo eso es lo que vamos a hablar ahora y gracias por mencionarlo porque es muy importante. Y voy a hablar de 7 diferentes puntos y voy a ir parte por parte para ir llevándolo a conocer bien lo que es el burnout, qué opciones hay, cómo reconocerlo y darle una esperanza, ¿verdad? A todas esas personas que nos van a estar viendo y escuchando. Así que primero, quiero comenzar, ¿verdad? Con esto, con una pregunta muy honesta. Quiero que hoy te haga una pregunta súper honesta. ¿Cuántas veces te has agotado como si la vida te estuviera drenando poco a poco? Incluso cuando duermes, comes bien o haces todo lo que deberías,
pero ese cansancio profundo, esa sensación de vacío. No siempre es un simple estrés, muchas veces tiene nombre como acabamos de decir, burnout. Y lo peligroso del burnout no es solo el cansancio físico, sino el agotamiento emocional, la desconexión contigo mismo o contigo misma, con tus sueños, con tu propósito. Y hoy quiero hablarle de qué es realmente el burnout, cómo reconocerlo y sobre todo cómo podemos usar una herramienta poderosísima, la programación neurolingüística o la PNL, para transformar tu manera de pensar, tu mindset, la mentalidad y recuperar la energía y la motivación y la claridad de esa claridad que quizás ya has perdido. Te prometo algo al final de este live y es que vas a entender que no tienes por qué seguir viviendo atrapado o atrapada en el cansancio, ni estar repitiendo ciclos de frustración. Porque la mente puede ser tu mayor cárcel, pero puede ser tu mayor aliada. ¿Ok? Y quiero comenzar contando una historia. Y uno de mis clientes, hace unos años, conocí a Laura, una mujer apasionada por su trabajo. Le encantaba lo que hacía. Pero poco a poco comenzó a sentir que nada era suficiente. Trabajaba más horas, se exigía más y cada vez más. Y poco a poco comenzó a sentir que nada era suficiente. Y siguió trabajando más horas, se siguió exigiendo más y aún así, en su interior, sentía que no avanzaba. Se levantaba cansada, iba al trabajo con ansiedad y volvía a la casa sin energía para su familia. Hasta que un día su cuerpo dijo, basta. Colapsó en medio de una reunión. Y lo que vivió Laura fue un burnout. Y no te cuento esto para asustarte, sino para mostrarte que el burnout no discrimina a nadie. Le puede pasar a personas apasionadas, responsables, incluso exitosas. Pero también quiero que sepas que hay una salida. Laura aprendió a usar la PNL, programación lingüística, para cambiar la manera en la que interpreta la presión, para reprogramar sus pensamientos. Y hoy vive con una paz, con energía, que antes creía que era imposible. Y es eso exactamente lo que quiero transmitirle a usted el día de hoy, a todos ustedes. Así que abran tu mente porque lo que viene puede ser marcar un antes y un después. Y antes de continuar con la que les voy a compartir ahora, quiero saber si quieres añadir algo a esto. Me gustaría. Bueno, quería dejar claro lo que te mencionaba ahorita, la diferencia entre el estrés y el burnout, porque estaba, mira, leyendo, no sé qué opinas tú, y acerca del estrés dice que es más como, empieza como un agotamiento físico. Las personas también empiezan como mal humor, de pronto cansancio, pero conectando con el caso de Laura, el burnout ya empieza una sensación de apatía, de que ya no quieres nada, ya no te importa. En el caso de los emprendedores, les da igual si el cliente se siente a gusto con el servicio que les están ofreciendo. Y es muy importante porque dejar clara esta diferencia, porque eso nos permite como comunidad darle esa información a las personas y saber en qué situación se encuentra y cuál es la mejor herramienta para que pueda evitar, por ejemplo, si estamos en una situación de estrés, que el estrés no es algo crónico, y eso es una de las primeras diferencias, sino que el estrés puede ser, de pronto digamos que fue un miércoles, tuviste un día muy cargado, nuevos clientes, el equipo de pronto tuvo algunos retos y bueno, entonces llegas a tu casa con todo el movimiento de la empresa. Pero el otro día descansas bien y te renuevas. El burnout no, es todos los días, o sea, ya es algo crónico como lo El, estábamos diciendo. sí, ¿Tú cómo podrías aconsejarnos o guiarnos en qué hacer o cómo realmente poder evitar de pasar de ese estrés a a esta vivencia ya más crónica que nos lleva a la apatía, vamos totalmente?
diferentes técnicas de la programación neurolingüística que la vamos a tocar una por una, pero una de las cosas antes de aplicar la programación neurolingüística es reconocer y diferenciar el estrés, que es una respuesta del cuerpo hacia cierta situación. ¿Ok? Y después de esa respuesta todo viene a la normalidad. La apatía pues sabemos que se queda ahí. Pero ya que abrimos este espacio, quiero que ahora juntos entendamos con claridad qué es realmente el burnout, que era lo que tú estás explicando. El burnout es un síndrome de un desgaste, en este caso profesional, un estado de agotamiento físico, mental y emocional tan profundo que llega a afectar todas las áreas de tu vida. No es simplemente estar cansado, no es solo haber tenido una mala semana, es sentir que aunque duermas, aunque intentes desconectarte, aunque te esfuerces, el cansancio sigue ahí, como una sombra que no se va. El burnout tiene tres grandes características. Primero, el agotamiento extremo, es la número uno. Ese cansancio que no se resuelve ni con dormir 8 horas. Te despiertas y ya sientes que el día pesa. Segundo, la despersonalización o desconexión emocional. Empiezas a sentirte como un robot, haciendo cosas sin pasión, sin emoción, incluso sintiendo rechazo hacia lo que antes te motivaba, te encantaba, te apasionaba, lo disfrutaba. Y tercero, la sensación de ineficacia. Crees que haga lo que haga, nunca es suficiente. Trabajas más, te esfuerzas más, pero la sensación de vacío aumenta. Imagino que a muchas personas les puede sonar todo esto familiar. Ahora, es muy importante distinguir entre el estrés común, que es lo que estábamos hablando, y el burnout. El estrés, aunque incómodo, es una respuesta natural de tu cuerpo para adaptarte a una situación de presión. Cuando termina el reto, el estrés baja y vuelves a sentirte en equilibrio, todo normal. En cambio, el burnout es un círculo vicioso, no baja, no desaparece, se acumula, se intensifica y llega a convertirse en un estilo de vida destructivo. Imagina que tu mente es como una computadora. ¿Okay? Con el estrés abres muchos programas, ¿verdad? Al mismo tiempo. La máquina se pone lenta, pero si cierras algunos programas, vuelve a funcionar bien. Con el burnout es como si nunca cerrara ningún programa. La computadora se recalienta, se bloquea y finalmente se apaga. Quiero compartirte otra historia que refleja esto muy bien. Carlos, un colega, Carlos era un hombre trabajador, responsable, un ejemplo para muchos. De afuera todos lo admiraban, pero por dentro estaba viviendo una tormenta silenciosa. Se obligaba a ser fuerte, a rendir, a cumplir con todo y con todo. Pero cada noche, al llegar a la casa, sentía un peso tan grande en el pecho que lo único que quería era dormir para olvidar. Un día me dijo una frase que nunca olvidaré. André, siento que estoy vivo, pero no me siento vivo. Ese burnout, eso es el burnout. Es vivir en piloto automático con el cuerpo presente, pero el alma ausente. Y aquí quiero que entiendas algo fundamental. El burnout no es una señal de debilidad. No significa que seas incapaz o que no sirva. Al contrario, muchas veces afecta a personas comprometidas, apasionadas, que lo dan todo, pero se olvidan de lo más importante, de ellos mismos. Y quiero que hoy grabes esto en tu mente. No viniste a este mundo a sobrevivir, viniste a vivir con propósito, con energía y con plenitud. El burnout puede tocar la puerta de cualquiera, pero también quiero que sepas que puedes superarlo. Y aquí es donde entra una herramienta maravillosa que transformó mi vida y la de miles de personas, la programación neurolingüística. En unos minutos te voy a mostrar cómo funciona y por qué puede ser la llave para salir del cansancio crónico y recuperar la fuerza de tu mente y tu corazón. Entonces, ahora que ya comprendes que el burnout y cómo se diferencia el estrés común, quiero llevarte a mirar algo mucho más profundo, el papel de tu mente en todo este proceso.
Porque la verdad es que el burnout no empieza en el cuerpo, empieza en la mente. Y si tu cuerpo manifiesta cansancio, pero tu mente es la que alimenta con pensamientos constantes, como por ejemplo, nunca es suficiente, tengo que dar más, si me detengo fracaso, no puedo fallar. Esos pensamientos se convierten en un bucle que agota no solo la energía, sino también el autoestima, la confianza. Piensa o piénsalo, ¿cuántas veces has sentido culpa por descansar? O miedo a que si bajas el ritmo, los demás te van a ver como débil. Ese diálogo interno es lo que realmente alimenta el burnout. Y quiero explicarlo de una manera sencilla. Imagina que dentro de tu mente hay un narrador, una voz que nunca calla. El narrador puede ser tu aliado o tu peor enemigo. Si cada día esa voz te repite que no alcanza, que no eres suficiente, que debes exigirte más, ¿cómo crees que vas a sentirte? Exacto, drenado, vacío, ¿verdad? Sí, claro. Y aquí hay algo importante. Tu mente no distingue, y lo repito una vez más porque esto es importante. Tu mente no distingue entre lo que imagina y lo que es real. Si constantemente visualizas problemas, te dices que estás agotado y repites mentalmente escenario negativo, tu cerebro reacciona como si todo eso fuera verdad y dispara el mismo estrés uno y otra vez, como si vivieras corriendo un maratón todos los días, pero sin moverte del lugar. Y antes de contarte mi experiencia, ¿verdad? Porque todos hemos en algún momento probablemente pasado por esto. Quiero dar, si quieres añadir algo a esto que hemos mencionado. Sí, mira que me quedó sonando, resoné con lo que dijiste acerca de que como emprendedores tendemos a dar el 100%. Y es uno de los factores de riesgos que estuve investigando, que decían que los emprendedores, básicamente, podemos aquí como abrir un paréntesis y abrir sobre la rueda de la vida, que habla de que es importante a cada área, a la familia, la parte emocional, el trabajo, la salud, darle como un foco y una energía, tratar de ser equilibrada. Y cuando llegamos a ese desequilibrio y solamente hablando de los emprendedores, que por lo general cuando inician es solamente una persona, que es el todero, ¿no? Es el de las finanzas, de redes sociales, el de ventas. Claro, básicamente estás dejando ahí todo tu 100% y muchas veces, o la mayoría de veces, considero yo que trabajan más de 8 horas. Otro de los factores de riesgo que mencionaban era acerca de la falta de comunidad, porque si un emprendedor no se rodea de otros emprendedores, es muy poco probable que de pronto la familia tiende a escucharlo, pero tal vez no pueda empatizar porque no están dentro de esa experiencia. Y esa soledad también empieza a generar el estrés y como ya lo dijimos, ese estrés que se va haciendo constante termina en el burnout. Lo otro era que me pareció muy curioso y no lo había pensado hasta que lo leí, era que como emprendedores tenemos un objetivo, unos valores que van con tu proyecto y empiezas con todo. Y es posible que al ir creciendo nos demos cuenta que ya esos valores o esos objetivos iniciales ya no te llenan como tal. Y eso puede también ir llevándote sin que nos demos cuenta a la apatía como estábamos mencionando anteriormente. Andy, me gustaría que hiciéramos como una pausa porque posiblemente muchas personas que nos están escuchando ahorita hayan escuchado del PNL, pero no tengan claridad si es una herramienta, realmente qué es, para poder así hacer como el engranaje. Exactamente. Entonces, a eso iba ahora, pero antes de comenzar a darte todo eso, primeramente voy a empezar con el origen. En los años alrededor de 1970, el doctor Richard Bandler creó la PNL junto con el doctor John Grinder. Y ellos modelaban a las personas que estaban teniendo éxito y lo que hacían las personas
exitosa, ellos aprendían a modelarla y tener el mismo éxito. Aparte de eso, inventaron un modelo que se dieron cuenta de que lo que te dices a ti mismo, lo que te dices, te escuchas, y tu mente, como no distingue entre la realidad y fantasía, lo que tú te dices a ti mismo lo asumes. Por eso es que te estaba comentando hace un momento del diálogo interno. Y básicamente ellos inventaron lo que se llama también el modelo del cambio, ¿verdad? Porque además de la hipnosis, que lo utilizo mucho, y el doctor Richard Bandler lo utiliza mucho, pues para cambiar ciertas conductas, ciertos patrones, pues se utilizan ciertas técnicas. Y voy a explicar un poco más de eso. Por ejemplo, ayer yo me encontraba con una clienta que ella necesitaba abrir un negocio de casi $100,000, que iba a comprar e invertir para un negocio, pero no tenía una claridad, tenía solamente la idea de lo que quería hacer, pero no tenía claro en la mente. Entonces, haciendo una técnica de programación lingüística, pudimos extraer de la mente de ella lo que quiere, cómo lo va a hacer, paso por paso, detalladamente. Por ejemplo, si te vamos a imaginar que tú vas a hundir el de carro y te dices, yo quiero comprar un carro. Ah, ok, pero lo dejas ahí. Entonces, nosotros elicitamos qué carro quieres comprar, cuántas puertas, para qué lo quieres, si cuatro puertas, 4x4, de qué color, si es financiado o no, todas esas cosas. Por ejemplo, la mayoría de las personas tienen lenguaje vago en lo que quieren. Y al tener lenguaje vago, pues la mente no puede distinguir. Entonces tú tienes que ser muy específico cuando tú te Ah, relacionas lo más detallado que podamos. y específico, sí. Y entonces, si, es como una computadora, ¿no? Las personas que usan la inteligencia artificial, cuando tú quieres algo, cuando tú quieres algo específicamente, tú tienes que ponerle los detalles específicos, ¿verdad? Para que... Tal, me consta. Exactamente. O si Pues, no, te sale con cualquier cosa random. exactamente. Pues la mente es igual, tú tienes que ser específico, somos muy parecidos a la computadora. Otra cosa, cada persona vive diferentes experiencias. De acuerdo a las diferentes experiencias, se crean diferentes programas en el cerebro. Y esos programas, para sean positivos o negativos, se activan en cierto momento. Y si tú, por ejemplo, tienes un programa de sentirte insuficiente a la hora de trabajar, y de trabajar 8 horas, 12 horas, pues ese programa se te activa y dice, bueno, yo tengo que trabajar 14 horas, no importa cómo me sienta, porque es la única manera de yo poder lograr subsistir. No hay de otra. Entonces tienen esos programas activados y no ven más allá. ¿Qué pasa? Cuando entra la programación lingüística, cambiamos esos programas con nuestras técnicas, entonces la persona se va dando cuenta y dice, ok, fíjate, pensaba esto, pero a lo mejor si yo me preparo de esta manera, si yo me licencio en esto, o si yo tengo un tiempo para estudiar, puedo tener un trabajo que trabaje las 8 horas regulares, pero ganar suficiente dinero para cumplir con mis obligaciones, o yo puedo comenzar mi propio negocio por el lado, poquito a poco, y convertirme en un emprendedor. Y ya cuando el emprendimiento me esté dejando más dinero, o que yo no dependa de mi trabajo, tengo libertad financiera, más tengo esa paz, tengo mejor salud. Porque entonces se da cuenta en la mente que hay otras opciones. Entonces nosotros, además de las técnicas de PNL que usamos, también le ayudamos a tener estrategias para poder lograr
eso que quieren, porque la mayoría de las personas tienen tantos programas activados al mismo tiempo, realmente como locas, Sí. que no pueden ver más allá. Entonces quieren algo, pero no tienen una estrategia para poderlo lograr y unos pasos y unas cosas que quieran lograr a corto plazo, primero, para después ir a mediano plazo y a largo plazo, porque hay que tener diferentes estrategias, tanto para corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Y además de las estrategias, obviamente tener congruencia, ¿ok? Aplicarlo, tú sabes. Como una vez me hicieron un chiste, pero en parte es cierto. Una vez había una persona en una isla que era muy creyente, ¿verdad? Y entonces la isla había un tsunami y él decía, no, 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 yo me voy a quedar aquí porque aquí Dios va a venir a salvarme. Entonces vino un barco a rescatarlo y no se fue con el barco. Vino un jet ski y dijo, no, no, no. Vino un helicóptero y vinieron de todo. Y yo dije, no, no, no. Entonces cuando se ahogó y fue al cielo, le dije, oye, ¿qué pasó? Que yo me quedé esperando y no viniste. Bueno, pues te mandé un Veniste a jet ski, salvarme. te mandé todas, y tú no viniste. Te di todas las herramientas y tú no las cogiste. Entonces yo no puedo hacer nada. Pues con esto pasa lo mismo. Te damos las estrategias, te damos las herramientas y la persona la utiliza. Y al utilizarla, tienen mejores resultados y se acercan a su meta y las logran. Y no solamente la programación neurolingüística se usa para esto, se usa para muchas cosas. Yo he tenido casos graves desde personas que han estado con deseos de quitarse la vida, hasta personas que han querido quitarse una fobia, que llevan años tratando de vencer la fobia y no han podido, miedo a los aviones, a estar encerrados, personas que vienen de otros países y han vivido mucha violencia y necesitan liberarse de todo eso para tener una vida más plena. Y he tenido diferentes casos. Pero la programación neurolingüística, además de modelar la excelencia humana, porque eso es parte, modelar la excelencia humana y replicarla, también ayuda con problemas emocionales. Y la persona ya está teniendo éxito en algo, se puede potencializar, o sea, optimizar, tener todavía más y darle más claridad mental a las personas. Por ejemplo, esta semana había un cliente que yo atendí que necesitaba perdonar a unas personas y mediante una técnica que combina programación lingüística y otras cosas que yo trabajo, la persona pudo perdonar a las personas que quería y hoy día vive en paz, tranquila y es la experiencia que mejor le ha pasado a ella. Entonces, y volviendo al tema de esto, quiero contar algo personal que obviamente antes de yo conocer la PNL también me pasó. Entonces, lo que les quiero contar es que hubo un tiempo en mi vida que yo también pasé por un periodo muy fuerte de desgaste. Me levantaba con ansiedad, me exigía demasiado y aunque por fuera parecía que todo estaba bien, por dentro sentía que me apagaba. O sea, poco a poco. Lo curioso es que mi cuerpo estaba sano, pero mi mente estaba atrapada en los pensamientos de autoexigencia. Y ahí sentí algo que marcó mi camino. Y no eran las circunstancias, era la forma en que yo interpretaba eso, en que lo que yo interpretaba Como lo experimentabas. exactamente. Y cuando llegó el momento que hice como que, ajá, Como el ese clic. pensamiento, que sí, que Ujú. como que se te prende la bombilla. Y cuando yo entendí esto, algo cambió dentro de mí, porque si el origen estaba en la mente, entonces, ¿qué pasa? La sabía también. Sí, claro. Entonces, a ver, eso es clave que lo entendamos. Entonces, el burnout no es solo exceso de trabajo, es exceso de pensamiento que, que no has aprendido a gestionar. Entonces, es tu propio lenguaje interno, drenando tu energía. Y la buena noticia
es que así como tu mente puede llevarte al límite, también puede convertirse en la herramienta más poderosa para salir de ahí. Y por eso, en lo siguiente ahora voy a ir explicando un poco más. Cuando yo conocí la programación neurolingüística, mi vida cambió, ya la conocí en mi país, yo soy de Puerto Rico. Y créeme, cuando empieces a usarla, descubrirás que no necesitas cambiar el mundo exterior para sentirte libre. Solo necesitas cambiar cómo tu mente procesa el mundo. Porque recuerda, no es la carga que te rompe, sino la forma en la que la llevas. Vamos a entonces hablar de la PNL y esto te va a ayudar a transformar tu mente. Imagínate un ejemplo. Tú, antes de comenzar, tú cargas una caja, ¿verdad? Pesada, pero la cargas en una forma correcta. Pero imagínate que uno la carga y se dobla así, pues Sí, no, claro, no lo vas a poder apreciar. Ujú. exactamente. Entonces, en la programación lingüística, o como muchos le dicen abreviado, PNL, quiero que lo veamos de una forma más sencilla. Que la PNL es parte de una idea poderosa y es esto, parte de esto. No vemos el mundo como es, sino como lo interpretamos. Y cada persona Totalmente. interpreta de una manera diferente. En otras palabras, cada uno de nosotros vive dentro de un mapa mental creado por nuestras experiencias, creencias y recuerdos. Ese mapa no siempre refleja la realidad, pero sí determina cómo reacciona frente a ella. Y aquí está el detalle. Si tu mapa está lleno de pensamientos de exigencia, de miedo, de no ser suficiente, vas a vivir atrapada en un ciclo de agotamiento. Pero si cambias ese mapa, si lo rediseñas, tu experiencia de vida también cambia. Hay un libro que una vez lo hicieron hace tiempo, se llama El mapa no es el territorio, lo recomiendo. Y en la PNL, una de las cosas que nosotros usamos es el lenguaje interno. Eh, Esa vocecita, esa vocecita que siempre está dentro de uno hablando, que no se calla. Es el Sabes lenguaje. que esa vocecita también yo creo que influye mucho en lo que decías hace un momento, que si no tenemos o no somos claros o específicos con lo que queremos, esa misma vocecita interna va a estar totalmente dispersa. Y por eso es que muchas veces tendemos a también sobrepensar, porque nos falta ser específicos, nos falta realmente tener claridad con lo que queremos. Entonces viene la vocecita y nos distrae, nos crea inseguridad. Y lo que tú dices, vamos repitiendo pues experiencias que no queremos. Sin embargo, como esos patrones ya están allí, yo eh, lo asemejo mucho a un computador, porque para mí es mucho más fácil. Por ejemplo, si el computador de un financiero a un diseñador tiene programas totalmente diferentes para que ese computador pueda ofrecerle a ellos lo mejor. Entonces, si nosotros no tenemos los programas, como tú decías, esas creencias que creamos a través de nuestras experiencias, no son las más óptimas para nuestra vida, evidentemente, si no las transformamos o no las reemplazamos, vamos a seguir obteniendo lo mismo que no deseamos. Y a eso si le sumamos que no somos detallados ni específicos porque no hay claridad, pues va a ser como un círculo. Es más, hay una frase que me gusta mucho que dice que la mente que creó el problema no es la mente que puede solucionarlo. Y eso para mí es totalmente verídico porque si esa mente que creó un problema no va a tener la perspectiva para darle una solución distinta y va a seguir entrando en ese ciclo. Y es así, porque mira, hay veces que, bueno, te voy a contar primero, una vez yo quería sacar una licencia y cuando llegué a los Estados Unidos, en mi mente la voz decía, no te metas a eso no es para ti, tú no vas buscar otra cosa, eso no lo vas a pasar, y cuando iba a coger el examen, no lo vas a pasar. Y yo le decía a la voz, que no, mírame cómo lo voy a pasar. Está como el angelito y el diablito al otro lado. Sí. Y yo cuando llegué aquí a los Estados Unidos, nuevo,
yo no sabía nada, cero, cero de inglés. Y yo iba a coger el repaso y del examen y el profesor hablando en inglés y yo no entendía nada, pero lo escuchaba. Y él me decía marcaba. Y yo cuando llegaba a mi casa, aunque no entendía nada en ese momento, lo repasaba y lo leía antes de dormir el otro día. Y entonces, cuando yo estaba que escuchándolo ahí, que el único latino era yo en ese momento, en ese salón. Y entonces yo me sentía como que quería salir corriendo, pero yo decía, no, aquí me quedo yo porque yo vine a hacer el trabajo. Y luego decía, mira, tú eres aquí el único latino, aquí, tú sabes. Y yo me quedaba ahí, después con el tiempo empecé a hacer amistad con otras personas. Cuando me tocó el examen me decía, yo cállese la boca, que yo la voy a pasar. Y lo pasé, gané buen dinero con esa licencia, pasé los mejores años de Navidad, de compartir con mi familia, con mis sobrinos y todo, gracias a que no me dejé dominar de lo que decía esa voz, me hice consciente. Y es bien importante eso. Entonces, con la programación, la lingüística, nosotros programamos nuestro lenguaje interno, que esa es lo que llamamos la voz o el diálogo interno, para dejar de desgastarnos en este caso, ¿verdad? Con la frase limitante. También otra cosa importante que no mencioné, nosotros modificamos los patrones mentales, que nos hacen repetir siempre lo mismo, porque es importante hacer cosas diferentes, porque no podemos esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Sí, totalmente. Y yo creo que se lo dijo Albert Einstein. Entonces, tenemos nuestro estado emocional para acceder a recursos internos como calma, motivación y confianza en lugar de estrés. Es como tener la posibilidad de actualizar el software de tu mente, en este caso. Porque dime algo, ¿qué pasa cuando tu celular se llena de aplicaciones que no sirven? Se pone lento, se bloquea, pero cuando borra lo que ya no necesita e instala nuevas actualizaciones, el celular vuelve a funcionar de maravilla. Lo mismo ocurre en tu mente. Y quiero compartir tres principios básicos de la PNL que son oro puro, oro molido. El mapa no es el territorio, que lo hablamos. Esto significa que lo que tú percibes del mundo no es el mundo real, es solo tu interpretación. Cambia tu percepción y cambiará tu experiencia. Todo comportamiento tiene una intención positiva, eso es muy importante. Todo comportamiento tiene una intención positiva. Detrás de cada acción, incluso la que parece negativa, hay un intento de tu mente de protegerte o darte algo. Cuando lo descubres, puedes redirigir esa energía hacia un camino más sano. Y número 3, si alguien puede hacerlo, tú también puedes hacerlo. Y a esto yo le añado otra cosa. Si alguien, Cuéntanos. si alguien puede hacerlo, tú también puedes. Y si alguien no puede hacerlo, tú puedes ser el primero en hacerlo. Porque nadie había llegado a la luna antes y llegaron. Entonces yo le añado eso. Pero basándome en este principio, si alguien puede hacerlo, tú también puedes. La PNL estudia los modelos de éxito. Si aprendes cómo alguien logró superar un reto, tú puedes replicar ese patrón en tu vida. Y lo maravilloso de la PNL es que no se queda en la teoría, es práctica, es acción, es transformación. No necesita meses para ver resultados. A veces un solo cambio en tu manera de pensar, una sola técnica bien aplicada puede marcar un antes y un después en tu vida. Yo mismo lo viví. Recuerdo la primera vez que aprendí a reencuadrar una situación. Estaba frente a un problema que me drenaba y con un simple cambio de perspectiva logré oportunidades donde antes yo veía límites. Y empecé a ver, en ese caso que yo estaba licenciado ya, en esta licencia que te comenté, pues empecé a ver muchas ventas y yo, ¡ay, qué bien! Ese día comprendí que la mente es como una linterna, donde apunta, ¿verdad? Crea tu experiencia. Y eso es lo que quiero que empieces a descubrir hoy, que tú no eres víctima de tus pensamientos, tú eres el dueño de ellos. La PNL te da las herramientas
para tomar el volante de tu mente en lugar de dejar que el piloto automático te lleve directo al burnout, que es lo que evitamos. Entonces, eh, también quiero aprovechar para contar una experiencia. La primera vez que yo estuve aquí en los Estados Unidos, yo empecé a estudiar todas estas técnicas en Puerto Rico. Yo soy de Puerto Rico, no sé si lo había mencionado. Y, No. y cuando viajé aquí a los Estados Unidos, vi un anuncio que decía que el doctor Richard Bandler y John Gritton todavía impartían seminarios. Y yo me acuerdo que en Puerto Rico siempre había mis maestros siempre hablaban de ellos. Y yo decía, contra, y vienen para Orlando, y voy a estar ahí. El otro estaba en Portugal y también viajé a Portugal. Y cuando tomé el primer seminario, que yo vi al doctor Richard Bandler sentado en la silla, como hacía cambios maravillosos, tanto como hipnosis como en diferentes. Entonces tenía una cajita para preguntas. Y él dice en inglés, esta es la cajita para hacer preguntas. Si tienen alguna pregunta o algo que quieren, échenla aquí. Ah, ok. Y yo eché la pregunta. Y y fui por primera vez donde él y hicimos la sesión. Nada más de yo sentarme frente a ella, yo sentía su energía. Pero, ¿Verdad? Creo que eso fue una experiencia increíble para ti. y el cambio. Pero lo más curioso es que antes de yo sentarme al lado de él, ya le había hecho el cambio en mí. Dios mío. Sin yo Ah, darme cuenta. Cuando yo llegué allá, que él me hace la pregunta y me dice, oye, ok, cuéntame entonces de eso. Y yo, como que, ¿pero qué pasó? No me acabas de escribir esto, esto, y ahora que. Entonces ya él me había contado una metáfora, y ya cuando yo fui, entonces ahí yo aprendí también el poder de las metáforas, que eso es parte de la programación neurolingüística. Y ahora que entendemos que la PNL es el principio básico, quiero llevarle un punto más importante. ¿Cómo puedo ayudarte directamente a superar el burnout? Porque el burnout no es solamente el cansancio, es un ciclo mental. Y es tu mente la que te atrapa. También puede ser tu mente la que te libere. El burnout se alimenta de frases como ya hemos mencionado anteriormente: no soy suficiente, tengo que hacer todo, si descanso soy débil. Y todas esas creencias limitantes que se van añadiendo y uno mismo va añadiendo de acuerdo a lo que la persona esté, esté viviendo. Entonces, nosotros con la PNL reprogramamos el lenguaje interno y rompemos todos esos patrones que automáticamente llegan a la mente, todos esos programas. Y rediseñamos un nuevo mapa mental, una nueva manera de ver la vida. Y entonces la persona pues tiene más claridad. Entonces, antes de continuar, ¿verdad? Y a explicar los diferentes beneficios, ¿hay algo que quieras añadir? bueno, es dos cosas. La primera es que escuchándote me di cuenta, no lo había visto de esa manera, que hablando, las veces que he escuchado que hablamos, no solamente en este en vivo, sino en muchos otros videos, en muchos otros contenidos, se muestra al emprendedor, como lo decíamos al principio, que te mencionaba que eres como el todero, ¿no? Que lo hace todo y termina cansado y no tiene ya energía y muchas veces se le duerme la creatividad y se vuelve apático. Entonces, escuchándote, yo dije, ok, es muy probable que esta experiencia de ser emprendedor esté muy influenciada por un mapa mental, que lo ve como ser emprendedor es chévere porque tú tienes una autonomía, pero está la parte que no es tan chévere, ¿no? Porque te desgasta. Y yo considero que posiblemente no tenga que ser así. Si construimos unos mapas mentales adecuados, es muy probable que el emprendedor pueda vivir esa experiencia desde el inicio de una manera mucho más saludable
para él, tanto física como emocionalmente. No sé tú qué opinas Claro, de mira, eso. una de las cosas, primeramente, una recomendación que yo siempre hago es rodéate de 5 personas. Las 5 personas con las que más te rodees, que sean personas de éxito o que te aporten cosas positivas, que te aporten fuerza cuando lo necesitas, buena energía, buenos consejos. Porque muchas veces personas emprendedores o no emprendedores tienen personas que se rodean, a veces son familiares, a veces son amigos, que en lugar de aportarles y motivar y darles energía, se la quitan, los drenan. Entonces, esa persona, aunque a veces es fuerte, hay que hacer un cambio, no es que no le hables, pero pasar más tiempo con las personas de éxito o con las personas que le están ayudando a alcanzar esa meta, ya sea confiar en la persona, darle motivación, decirle tú puedes, o consejería. Y lo otro, muchas veces hay personas que tienen creencias en la mente limitante, como por ejemplo, a mí las ventas es lo que me ha hecho sobrevivir desde que estoy en los Estados Unidos. Y cuando yo estaba en Puerto Rico, había unas creencias limitantes que yo las eliminé, y es que vender era malo. Decían, tú meterte a vendedor, no, eso es malo, busca otra cosa, no, no venda, no venda. Y, y entonces en Puerto Rico, cuando yo era muy joven y iba a vender algo a alguien, yo me sentía como que estaba haciendo algo malo, tú sabes, por vender. Entonces no, no, Por todo lo que escuchabas en tu entorno. exactamente. Entonces ya hubo momentos que dos cosas. Número uno, que te sientes mal haciendo lo que tú haces. Y segundo, que cuando no vas a hacer la venta, piensas que todo el mundo es igual. Entonces haces lo que se llama una generalización, porque esa es otra cosa. La PNL te enseña que la mente omite, distorsiona y generaliza. Entonces, cuando tú empiezas a hacer una venta y no te sale, pues ya la mente generaliza y dice, no, todas las personas son iguales y nadie va a comprar. Y eso, ahí uno se hace consciente y dice, no, espérate, para. Esto es la mente que está generalizando y ella no me va a dominar a mí. Esto no compró, pues está bien, no era para él, otro me va a comprar. Y después con el tiempo hice algunas ventas, pero nunca me sentía bien. Cuando me mudé a los Estados Unidos, que tuve que dedicarme a las ventas y empecé a recibir una capacitación en eso y empecé a ver el chequecito, ahí yo me enamoré de las ventas. Ya te diste cuenta que la verdad no eran tan malas como lo habías ¿No? escuchado. Sí, y cuando yo recibí una buena capacitación de personas y me rodeaba de personas ganadoras que sabían cómo lo que estaban haciendo, yo dije, wow, es que lo que pasa es que yo no me estaba juntando con las personas correctas. Obviamente no iba a aprender cómo vender ese producto. Si ellos mismos no lo saben vender, ¿cómo me iban a enseñar a mí? Sí, Entonces la, totalmente. entonces la mente te distorsionaba y te hacía ver una realidad que no era cierta. ¿Ves? Y entonces ahí pues yo me quité todo eso y me sentí orgulloso de ser vendedor, de ayudar a muchas personas y de tener unos años maravillosos así vendiendo. Entonces, pues es muy, 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 muy importante rodearse de personas, recordarse que la mente omite, distorsiona y generaliza. Esas son cosas muy importantes que la PNL nos enseña y que cada persona tiene su mapa mental. Es como, por ejemplo, yo tengo un familiar, ¿verdad? Que él tiene su religión y obviamente, como tiene su mapa mental que esa es la religión, pues al principio que conmigo no hablaba. Pero ya cuando se dio cuenta y abrió los ojos, él dijo, espérate, sí, esa es una estupidez. Me pidió perdón y me invitó a comer, hizo una buena, que hizo que no hizo, porque él le hacía falta, lo que pasa es que estaba este, bloqueado, era una persona que
Él soñaba con hacer actividades en la casa, con que toda la familia compartiera con él, y no estar, no estar solo. Pero esa, vamos a decir, ese pensamiento que tenía, que los que no fueran así pues no podían participar, pero tenía solo, hasta que comprendió que era más importante el amor que ese mapa mental. Y ahora él vive en el amor, feliz, tranquilo, con amigos, amigas, familia y de todo. Entonces, algunos de los beneficios inmediatos al aplicar la PNL frente al burnout es recuperar la energía mental y emocional, romper la culpa, descansar y aprendes a poner límites, eh, recoger recursos internos de calma y seguridad que ya estaban en ti, cambia la forma en que interpretas tus retos diarios y lo más importante, recupera tu sentido de propósito, que es la verdadera gasolina de la vida de las personas. La PNL no borra mágicamente los problemas, lo que hace es algo más poderoso, te da un nuevo par de lentes para mirar tu vida. Y cuando cambias la forma de ver las cosas que ves cambian. Es como, imagínate que tú tienes unos lentes que ya están de cambiar. Y tú está todo distorsionado. Cuando pones unos buenos, ahí ves todo. Entonces, hasta ahora hemos hablado y hemos visto cómo la PNL puede ayudarte a romper el ciclo de burnout. Pero quiero que entiendas algo aún más grande. La PNL no solo sirve para salir del agotamiento, eso lo mencionamos, es una herramienta de transformación integral para la vida de las personas. La PNL te enseña a comunicarte de manera efectiva, no solo con los demás, sino contigo mismo. Cuando aprendes a usar las palabras correctas, puedes inspirar, conectar y resolver conflictos con mayor facilidad. También te ayuda a tener relaciones más sanas con las personas, a entender que cada persona tiene un mapa mental distinto. Deja de juzgar tanto, que es muy importante, dejar de juzgar. Y comienza a escuchar más. Esto mejora tus relaciones de pareja, familiares y profesionales, de las que estaba hablando también. Liderazgo auténtico. Un líder no es el que manda, es el que inspira a las personas. Y la PNL puede modelar a los mejores líderes y aplicar esos patrones para guiar a otros con empatía y visión. También, muy importante, ayuda a tener resiliencia emocional. La vida siempre tendrá retos. La diferencia entre cómo los enfrentas es lo que te va a ayudar. Y con la PNL aprendes a cambiar tu estado interno en segundos. Del miedo a la confianza, del enojo a la calma. Te da a tener una mentalidad de éxito. La PNL no se enfoca en lo que no funciona, sino que en lo que sí funciona. Cuando adoptas esa mentalidad, comienzas a ver oportunidades donde antes veías obstáculos. Te das cuenta, el burnout puede ser el motivo que te trajo hasta aquí. ¿Okay? Pero la PNL puede convertirse en el motor que te lleve mucho más lejos, a una vida con propósito, con energía, con relaciones más plenas y con liderazgo auténtico. Porque al final, todo cambio verdaderamente o verdadero comienza en la mente. Y la PNL es el arte de reprogramarla para crear la vida que deseas y te mereces. Y si esas personas que han pasado por esto, imagínense llegar al trabajo con una paz, una tranquilidad, con esa motivación que les regresa. O sea, volver a hacer el trabajo, sentirse en control, saber que tienen las herramientas adentro para poder tener un trabajo sin quemarse tanto, sin tener ese burnout y estar más libre, poder compartir momentos especiales con la familia, porque tienen más energía para compartir esa graduación importante, ese tiempo de calidad con la esposa, con el esposo, ese lugar importante, esa graduación de los hijos, ese viaje familiar, ¿verdad? Que era tan importante estar todos en ese viaje. Y sentir que tienes esa libertad de poder compartir con los seres amados y a la misma vez tienes las herramientas
para poder salir hacia adelante. Eso es invaluable, no tiene precio. Y la programación neurolingüística ayuda a guiarte para que puedas encontrar más claridad, más soluciones y puedas tener esa vida que todo el mundo desea alcanzar. Y con estas estrategias, poco a poco, se va llegando a esa meta. Una buena estrategia a corto, mediano y largo plazo. Y con un deseo ardiente, un deseo que de verdaderamente querer lograrlo. Porque aunque algunos no lo crean, hay personas que quieren lograrlo, pero también hay unos pocos que prefieren pasar la vida, los años, igual, pasar los mejores momentos que pudieron compartir con su familia, con sus seres queridos. Y después, cuando esas personas quizás no están, o quizás ya han pasado, o están casados, sus hijos ya dicen, wow, si hubiese sabido, hubiera hecho algo, hubiera buscado soluciones para ver la graduación de mi hijo, la boda de mi hija, pero ya era tarde. Entonces, es importante tomar acción en el momento que puede, cuando se le presentan las herramientas, ¿verdad? Herramientas así como las que tú trabajas, herramientas como las que yo trabajo. Dar ese cambio, dar ese paso. Dale, Andy, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad que el conocer más de herramientas que nos ayuden a vivir de una manera mucho más bonita, mucho más saludable, tiene, vale todo el esfuerzo por invertirles y por conocerlos, porque muchas veces sentimos que es solamente una forma de vivir y de experimentar nuestro mundo, cuando la verdad es que hay herramientas tan completas como la programación neurolingüística. Te quería Exactamente. preguntar lo siguiente porque puede que las personas también se lo pregunten. Dentro de tu experiencia, cuando empiezan en consulta contigo, hay un tiempo en que tú dices promedio que las personas pueden empezar a experimentar esos cambios en Claro, su vida, en sus mapas mentales, o es muy personal. claro, cada persona es diferente, pero la persona se da cuenta porque después de yo hacer la sesión, le voy haciendo preguntas y la misma persona se da cuenta que ya hizo el cambio y muchos de ellos se sonríen y dicen, oye, lo siento, lo lograste. Así, tanto como los mapas mentales como otras cosas. Por ejemplo, yo atendí una vez a una persona que tenía un fuerte enojo y cuando se le quitó, yo le decía, trata de enojarte ahora y no podía. Podía liberarlo. Y la persona, mientras más trataba de enojarse, más se reía. Porque entonces yo le reemplacé el enojo por un programa de alegría, de sentirse bien. Entonces lo invertimos y la persona estaba feliz y logró el cambio que necesitaba. Y pueden ver algunos testimonios que he subido. Tengo a la página, tengo español e inglés, también tengo unos videos que me han permitido grabar dando sesiones. Y sí, hay veces que yo le puedo decir a una persona, necesitas 5 o 10 sesiones por un programa grande y a veces hay personas que en 2 3 sesiones ya no necesitan más porque están tan comprometidos con lo que quieren que lo logran. Porque aquí lo más importante es querer dar el cambio. Cuando la persona tiene un deseo ferviente de que lo quiere hacer, eso es lo más que le ayuda, el deseo del cambio. Cuéntanos, Andy, ¿dónde las personas se pueden contactar contigo? Sí, ¿Qué redes sociales tienes? tengo Facebook, se llama Andy Craft Mind. Y en Instagram sería Andy Craft Mind 33. Y en TikTok es Andy Craft Mind. El mismo de TikTok que tengo es para Facebook y para Instagram es el mismo, pero el año es el 33 al final. Ok.
Bueno, te agradezco nuevamente por tu tiempo y te dejo la invitación abierta porque sé que dentro del PNL hay muchas otras cosas como los anclajes para que Definitivamente. podamos ampliar este tema que sé que es de suma importancia para las personas. Muchas Claro, gracias, Andy. claro que sí. Un abrazo para ti y para todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. Nada.